Perdón. Damos la bienvenida a todos que están presentes y los que están conectándose en este momento por Instagram. Dando también saludos muy afectuosos a las hijas de nuestra congregación allá en Maracaibo, Bellacó de Maracaibo, Bellacó a San Cristóbal, Bellacó Alto Medellino, Bellacó La Guaira y la congregación judía mesiánica de Tuba y lo del Camino también. ¿Se pasaron? Por sentarse, amados. La pasada de esta semana es la número 35. Ya llevamos 35 porciones de las lecturas de la Torá en este ciclo de lectura. Y se titula Nació, traducido Levanta. En esta pasada se tratan varios temas interesantes. Después de hacer el censo que Hashem le ordenó a Moisés levantar en la descendencia de Gerson, Merari y Coat, Moisés, por instrucción del Eterno, manda al pueblo sacar del campamento a todo hombre, a toda mujer, que fuera también impuro, hasta su purificación. Pero deseo en esta oportunidad no hablar de eso, sino comenzar mi exposición de la palabra bendición con bendición. Bendición. Hablando de la bendición sacerdotal que atañe a esta para ser el día de hoy. La bendición arónica, a lo que llaman bendición sacerdotal, Berejá Guanín, y no con exhortación, realmente. Aún sabiendo que la palabra de bendición siempre es bendición para nuestra vida, siendo una bendición o siendo una exhortación, siempre es una bendición. La pasada de hoy nos habla en el Pasuk 6:23, justamente lo que estamos hablando, la bendición arónica. Dice, diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas, lo hagan de esa manera. Versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la versión Dios habla hoy de la Biblia de estudio. Otras versiones que dicen de esta manera: te bendiga Adonai y te guarde, te ilumine Adonai con su presencia y te agracie. Dirija Adonai su presencia hacia ti y te conceda la paz. Y harán ellos mención de mi nombre para los hijos de Israel y yo los bendeciré.
Y voy a nombrar otra versión más, que dice que Yahvé, aquí dice Yahvé, que Adonai te bendiga y haga guardia alrededor de ti. Que Adonai ilumine su rostro sobre ti y te haga caer bien a los demás. Que Adonai levante su cara a ti y ponga Shalom. Y pondrá mi nombre en los hijos de Israel y yo lo bendeciré. Amados, cualquiera de esta versión, toda, no deja de expresar intensamente lo que Hashem desea derramar sobre la vida de cada uno de nosotros. En nuestra corta y difícil vida, nada podemos hacer sin la bendición de Dios. Nuestra vida como judío, ya sea por ascendencia o por fe, es una vida de lucha, de muchas batallas, ganada al enemigo, que desean vencernos y demostrar que los hijos de Israel nada sirven y pueden el Dios de Israel y que Jesús jamás sea el Mesías de Israel, nada vale tampoco. Esa es la función de Hasatán. Quiero que sepan que algo muy importante se requiere de una fuerte, pero de una fuerte constitución espiritual para luchar exitosamente contra las miles y una trampas que Hasatán pone en nuestro camino diariamente para quitarnos el ánimo y vencernos psicológicamente, que es la parte más vulnerable que tenemos nosotros como seres humanos. Esa es la forma que logra para desanimarnos y hacernos pensar que es la hora de tirar la toalla, como dicen. Y así Hasatán habrá ganado la batalla. Mas nosotros no debemos de permitir jamás que esto suceda. Hashem, para ayudarnos a no caer vencido, nos ha dado muchas armas espirituales. Entre ellas está una gran arma que es el poder bendecir. El poder bendecir. Como dice mi hijo, diga poder bendecir. Poder bendecir. Bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros padres, bendecir a nuestros hijos espirituales, inclusive nosotros mismos y a nuestros enemigos, que no, para no dejar una puerta abierta al enemigo. Porque el error está darle la oportunidad al enemigo cayendo en cautividad espiritual. Esta bendición es tan conocida tanto por el pueblo hebreo como el pueblo cristiano, quien hace tan uso de esta bendición, de este versículo. Esta bendición tan particular y es tan especial que la congregación tiene que ponerse de pie para recibirla. Los rabinos
quienes son los sacerdotes, deben de pronunciar bendición en nombre de Dios. Cuando ellos pronuncien la bendición, que Adonai bendiga, ¿qué significa? Adonai te bendiga. Bendecir. Ejippaej tiene varias connotación. Multiplicar, también aumentar, progresar. Además, ustedes se acuerdan en el caso de Eliseo y la viuda allá en el libro de Reyes. Dice el capítulo 4, según el Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice: si esta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciéndole: mi marido ha muerto, y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis dos hijos como esclavos. Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tiene en casa. Pues eso, extraña pregunta, ¿no? Ella le contestó: esta servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un envase pequeño de aceite. Entonces Eliseo le dijo: pues ve ahora y pide prestado a tus vecinos algunos envases, todos los envases vacíos que pueda conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los envases y poniendo aparte lo lleno. Y Eliseo bendice el aceite que la viuda tenía. La mujer se le pidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los envases que ellos le iban llevando. Y cuando todos los envases estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos: tráeme otro envase más. Le dijo a uno de sus hijos. Pero su hijo le respondió: no hay más envase. En ese momento el aceite dejó de correr, de fluir. Después fue ella y se lo contó al profeta, y este le dijo a Eliseo: ve ahora a vender el aceite y pagas tu deuda con el resto podrás vivir tú y tus hijos. La clave de este ministerio espiritual es que la bendición actúa más que nada no como creación de la nada. Así que hoy me ponga atención. No actúa más que nada, no como creación de la nada. En hebreo sería Yesh Mi-Ein. Es Mi-Ein. Nada hay de la nada. Eso es lo que significa. Sino como multiplicación a partir de algo. En hebreo sería es mi-es. Hay de lo que hay. Eterno, cuando creó el universo,
con el sistema solar y los millones de galaxias. No las hizo con su mano, sino que habló y creó con su aliento, con su ruah. En otras palabras, con su palabra, el Eterno creó esta creación. Esto es creación a partir de la nada, porque no había nada. Es mi hay de la nada. Pero cuando bendijo a sus hijos, desde Abraham en adelante hasta el día de hoy, lo hizo y lo hace también con su palabra, como una multiplicación a partir de algo. Es mi es, hay de lo que hay. Podemos definir una bendición, una verajá, como un acto de multiplicación espiritual o material sobre algo o alguien que vendrá a ser una realidad en el plano físico y que ya es en lo espiritual, al pronunciar con la boca, ya sea de parte de Dios mismo o de parte de nosotros. Amados hijos, tiene el valor de un decreto de ley pronunciar una bendición. Tiene el decreto de una ley. Lo que se habla llega a ser realidad en el plano físico, pero se convierte ya en realidad en el momento en que se pronuncia en el plano espiritual. Podríamos preguntarnos en este sentido, ¿por qué es necesario que haya algo? Es algo para que haya una verajá. Porque Elohim no hace una verajá de la nada. Un rabino llamado Haim Bodoshin, autor de un gran libro llamado Más de algo, de la multiplicación, tiene algo más de algo de la multiplicación. El mismo rabino Haim da otro significado, diciendo que viene de Berej, rodilla. La palabra Berej en hebreo es rodilla. O sea, en otra palabra, la verajot, la verajá, viene por arrodillarnos delante de él, como hizo Daniel. Cada vez que decimos una verajá, bendición, estamos solicitando a Dios ver más de Él en nuestra vida, a nuestro alrededor. Esta es la explicación en el judaísmo rabínico de decir al Eterno. Siempre nosotros decíamos, Baruch atah Adonai, bendecir al Eterno. Lo bendecimos. Dicen los rabinos para ver más de Él. Ver más de Él en nuestra vida. Y nosotros debemos y tenemos que compartir esta opinión. Por esto sea continuamente
Baruch Adonai, bendito es el Eterno por cada